Muy buenos días a todos. Me siento muy honrado en estar en este foro, en esta provincia, la más importante de la República Argentina. Así es que yo en realidad venía con muchas ganas de enseñarles, pero después de escucharlo al doctor Caferata Nores, que imagínense que él dijo que no venía a enseñar nada, yo me tengo que rectificar, más bien me tengo que callar, motivo por el cual voy a dar paso a un video de alrededor de 17 minutos que va a reflejar, que nos refleja, la actividad que cumplimos en Policía Judicial de Córdoba, y luego de ese video les pido que por favor vayan viéndolo atentamente, hasta tomando notas, porque a partir de ese video voy a desarrollar el nudo de la cuestión por la cual he sido invitado, para hablar estrictamente de la institución que hoy funciona en la provincia de Córdoba, Policía Judicial, desde el año 1984. Por favor. Bueno, cada vez que veo el video me emociono un poco, le decía a Leonor acá. Bueno, están las dos banderas, las han visto, la nacional, la de todos, la de Córdoba, y falta solamente la bandera del Club Atlético Belgrano, pero se darán cuenta que no me han permitido ponerla. Humor aparte, que es lo que nos caracteriza, y gracias a ese humor hemos podido sobrellevar, como dijo el doctor Caferata Nores, 25 años de existencia en la institución. Va a haber muchas preguntas, creo que más valioso van a ser las preguntas que lo que yo pueda hablar, pero desde ya me adelanto, nada fáciles. Vez pasada estaba con un ciudadano que tiene la desgracia de ser amigo mío y que no tiene nada que ver con el Poder Judicial, y me decía, al final, en materia de justicia, prevención, seguridad y esas cosas que ustedes mezclan todo y yo no entiendo nada, es el peor de los negocios. Pagamos para tener un problema. Ese es el peor de los negocios, realmente, pagar para tener un problema. La propuesta que nosotros encaramos hace 25 años es seguir pagando para seguir teniendo problemas, porque este cambio va a ser problemático, como fue para nosotros, pero con un horizonte y una claridad, una mira, que seguramente está acá en la provincia de Buenos Aires, como la hemos percibido, para arribar a soluciones, que no son mágicas, que no son efectistas, y como decía un técnico de fútbol hace unos días, no, un jugador de fútbol que sale de la cancha y lo aplaude la platea contraria, la semana pasada. Lo aplaude la platea contraria y cuando le preguntan y dice, y con la platea no hay que seducirse mucho, porque también te insultan. O sea, estamos hablando de la gente que conforme el humor de Doña Rosa, un día está conforme y otro día está muy disconforme. Pero ese jugador dijo que vive acá en la ciudad de La Plata, que yo en lo personal lo admiro. Dijo ese jugador, acá hay que ver en realidad lo que la gente siente y piensa el ciudadano común. Y yo creo, porque lo chequeamos, en Córdoba, el ciudadano común ha percibido que hubo un cambio. Y esa percepción deviene de un análisis solamente de prensa que nosotros a diario hacemos. Fíjense que cuando ocurre un episodio como el que acaban de ver, el final de las notas periodísticas dicen, bueno, llegó la policía, el muerto, bla, 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 y hasta que llegó Policía Judicial. Y ahí termina la nota. Bueno, en análisis de prensa eso nos muestra como una institución positiva, porque ese final la gente dice, bueno, nos quedamos tranquilos. Llegó Policía Judicial, llegó el Poder Judicial. Entonces, hemos generado en estos 25 años un grado de confiabilidad de lo que el médico legista determina es incuestionable. Lo que el químico levanta como muestra biológica y la procesa tampoco se cuestiona. Lo que el grafocrítico, con ese aparato que veían, analiza de esos dibujos, de esas letras, de ese documento, tampoco se cuestiona. Más allá del ejercicio legítimo de una defensa en una etapa de juicio, como ustedes bien lo han visto, hemos pretendido también
hacer todo el paneo de lo que es un proceso y terminamos con ese juicio oral y con jurado popular como lo tenemos instituido en nuestra provincia de Córdoba, del cual he sido parte, integrado en un tribunal de juicio oral y jurado popular. Con esto quiero decirles que a través de un organismo que ha crecido, que se ha acomplejizado, porque ha sido gradual, como bien lo explicaba el doctor Caferata Nores, ha sido gradual, hemos ido con error, ensayo, aciertos, hemos ido avanzando de a poco, con el cuidado que, como bien lo dijo el ilustre doctor Caferata, siempre con un sector o algunos sectores que han esperado vernos de rodillas. Porque está claro, con los 30 años que tengo en el Poder Judicial de Córdoba, que la labor nuestra es una labor compleja, científica, que requiere capacitación, que requiere medios, que requiere tecnología. Y a partir de esa tecnología que nos seduce cuando la tenemos, ahora viene la capacitación por esa nueva tecnología. Y cuando nuestros técnicos empiezan a probar esos aparatos, viene otra capacitación conforme a lo que ellos van aprendiendo. O sea, se dan cuenta que es un poco lo que estamos acá todos presentes, nos estamos capacitando. Nuestros técnicos también necesitan esa capacitación permanente. Por eso, en las áreas de apoyo, tenemos un área estricta, específicamente de capacitación, en la cual anualmente hacemos un trabajo de campo con todos estos gabinetes, todas estas secciones que ustedes han visto ahí, y esta reproducción de video en realidad la hacemos todos los años en un hecho cualesquiera, trabajamos sea en zonas abiertas, sea en zonas cerradas, como sería el caso de una habitación, una vivienda, y participan todos, un representante de cada sección hace las tareas, el resto de la sección lo observan, toman nota, se filma todo. Al cierre de ese trabajo, le cuento que dura alrededor de 6 horas, cada grupo hace su autocrítica, los compañeros van apuntando los aciertos y errores del que le tocó actuar, todo eso se filma y con posterioridad, en otro momento, en el auditorio de Policía Judicial, se hace una jornada donde se pasan esas filmaciones y se sacan conclusiones. La idea es cometer la menor cantidad de errores posibles, no es que no los cometamos, esa es la idea. Pues bien, como el tiempo no es mucho, ustedes han visto en el video un desarrollo de lo que son las unidades judiciales. Me preguntaba Eleonora, y me lo pedía en realidad, que sea lo más claro posible en qué consiste una unidad judicial. Y esta consiste en un emplazamiento que se hizo a partir del año 1996. Integré la primera camada de ayudantes fiscales. Yo le decía a la doctora Falvo anoche, en una cena exquisita, que me gusta mucho el nombre de ayudante fiscal porque define claramente el rol. Es un funcionario judicial, con el doctor Hidalgo veníamos de ser prosecretario de los viejos juzgados de instrucción, donde nos habíamos formado con nuestros jueces de instrucción y nuestros compañeros, y empezamos a ayudar al fiscal en el lugar más próximo del hecho. ¿Cuál es el lugar más próximo del hecho? Y miren, donde se cocina el estofado. ¿A dónde llevan a la persona aprehendida? Les corregimos permanentemente a nuestra gente que no son detenidos. El que detiene es el fiscal, por una orden escrita y fundada en Córdoba. La policía de prevención o policía de seguridad no detiene, aprende. Y esa aprehensión debe ser controlada, auditada, revisada en el lugar más próximo y a donde se lleva al ciudadano aprehendido. Les cuento que en la capacitación les remarcamos perfectamente lo que es el artículo 18 de la Constitución Nacional y por sobre todas las cosas el 19.
de la Constitución Nacional. Nosotros nos manejamos con ciudadanos. Nosotros no estigmatizamos. Nosotros no hacemos juicios de valor, como dijo el presidente de la Corte, el doctor Zaffaroni, en la apertura del año judicial en Córdoba hace un par de meses. Nosotros no juzgamos modos de vida. Nosotros investigamos cuando alguien ha violentado la norma penal. Nosotros no perseguimos ciudadanos, nosotros perseguimos la prueba. Y esa prueba, como ayudantes del fiscal y por ende de la investigación fiscal preparatoria o penal preparatoria, se la arrimamos al señor fiscal para que él haga el análisis correspondiente y formule la acusación o, en su defecto, solicitará el sobreseimiento por ante el juez de control, que le llamamos en Córdoba, o de garantías. Esa es la claridad con la cual llegamos en 1996 a las unidades judiciales, que se situaron 22 unidades judiciales en distintos barrios de la ciudad de Córdoba capital, ciudad que hoy cuenta con alrededor de 1,5 millones de habitantes. Y otras 5 o 6 unidades judiciales especiales que comenzaron a funcionar, como la de homicidio, robos y hurtos, en la cual trabajé también en la unidad judicial especial, sustracción de automotores y delitos económicos, comenzó a funcionar en lo que es la jefatura de policía de la ciudad de Córdoba capital. ¿Saben lo que significa una jefatura de policía, no? Bueno, yo mucha idea no tenía, hasta que lo vi en el tercer piso trabajar al jefe de policía de la provincia de Córdoba, al subjefe, a toda la plana mayor de la policía de la provincia. Y me di cuenta que esto iba a ser una tarea complicada. Me van a preguntar acá seguramente, y voy a responder con la mayor honestidad intelectual, sobre cómo fue la relación. Fue difícil. Es lógico que sea difícil. A nadie le gusta que le ocupen las habitaciones de su casa. Y como todos acostumbramos a decir, en mi casa mando yo. Y encima me tengo que bajar a estos tipos. Entonces, con los años, más allá de mi esperanza de que me quisieran, me di cuenta que nosotros nos convertimos en un chicle. Todos nos mastican, pero nadie nos traga. Si me preguntan si encontramos gente valiosa, encontramos gente valiosa. Nadie nace malo en este mundo, ni nadie nace bueno. No es que los judiciales sean buenos y los policías sean malos, pero no tengo la menor duda porque he convivido, he vivido y he percibido que hay instituciones que en sí mismas tienen un grado de complicación que complican a cada uno de sus integrantes. Como les dije, para continuar, después de este emplazamiento de las unidades judiciales, ese ayudante fiscal trabaja, a partir del 96 empezó a trabajar con un cuerpo de empleados sumariantes. Arrancamos con la Olivetti, después fuimos avanzando, y ese cuerpo de sumariantes eran ya empleados judiciales. Ustedes van a preguntar, ¿pero cómo? Arte de magia y magia ninguna. En su momento, los fiscales de instrucción, los jueces, los que éramos prosecretarios, conocíamos a tal instructor de tal comisaría que era bueno, que era picante, como el picante Pereira, el que juega en verano. Disculpen mi fanatismo. Entonces empezamos a promocionarlos para que se cambien de uniforme, de traje y de gorra, diría el director, doctor Storni, gorra y bastón, pasaran a tener un traje y una corbata y se hagan llamar judiciales. Esa fue la magia cordobesa, nada original, nada original. Entonces, nuestros sumariantes,
a partir de esa época, venían de la policía de la provincia y eran instructores. Lo dijo el doctor Cafelata Noris recién. ¿Qué policía que quiera ser policía, que tiene vocación de ser policía, quiere instruir un sumario? ¿Quién quiere ser médico? Un policía. Y la verdad, medio pobre para mí. Triste. Yo, la verdad, que si fuera policía quisiera entrar a la cancha. Tiro lío, colla golda, atrapar a alguien, en una de esas me ascienden. Si me llenan la pierna, me condecoran, sigo vivo. Tengo la anuencia y el apoyo de mis amigos, me tildan de héroe. En fin, con todo lo que eso puede significar. Entonces captamos a ese grupo de gente que obviamente no contaba con ese aprecio. Y había gente valiosa. Y así iniciamos el trabajo en las unidades judiciales. Haciendo lo que ustedes un poco vieron, receptando denuncias, tomando testimoniales, receptando el procedimiento. Imagínense, a modo de ejemplo práctico, cuando nos entregaron un procedimiento, como nos pasaba en robos y hurtos, o al doctor Hidalgo, colega en la unidad judicial de homicidio, y yo en robos y hurtos decía, ajá, y usted llegó al lugar del hecho, y sí, bueno, cuénteme qué vio. Y bueno, una botella de agua, pero ¿cómo me dice una botella de vino? Ah, sí, claro, lo que pasa, entonces tenía el sumariante al lado, porque les cuento que yo la sabía toda, ¿no? Era un tipo muy vivo en esa época. Entonces yo ya me estaba, el sumariante me dice, doctor, no estuvo en el lugar del hecho. Entonces, pregúntele, entonces, dígame, me hacía el malo, ¿estuvo o no en el lugar del hecho? No, bueno, porque mire, está bajo falso testimonio, mire que esto, bueno, en realidad, doctor, le voy a decir la verdad, a mí me mandaron a que entregue el procedimiento. ¿Y quién fue el que llegó al lugar del hecho e intervino, secuestró, aprehendió? Bueno, y sabían ser algún funcionario de mayor jerarquía, que obviamente procedía, actuaba, quiero decir, esclarecía el hecho, porque esa es la magia policial, al menos de Córdoba, esclarecer el hecho en minutos. Entonces, obviamente, un héroe de esa talla no podía perder el tiempo en un escritorio judicial, menos con un sumariante, que encima yo te conocía a vos y eras cabo. Y yo soy oficial inspector. Y encima me tiene que tirar el doctorcito este. ¿Esto está bien? Hola, hola. Y encima tengo que bancarme a este que no tiene la menor idea. Ni qué hablar si el ayudante fiscal es mujer. Y esas son las realidades con las que nos encontrábamos. Entonces, llamar a usar la radio policial, que hagan bajar a base 1, que venga. Y base 1 no quería venir, hasta que se la hacía bajar. Imagínense esos encuentros con un subcomisario. Esa fue la primera etapa nuestra. Después, como parte de la pregunta que se hizo, fuimos avanzando y ya en el año 2000 creamos la tercera secretaría. La primera ya la dije, la científica, ¿no? Y la segunda, esta de instrucción sumarial. Y la tercera secretaría es la operativa. La instrucción operativa de calle. Concretamente, porque usamos tantos términos que por ahí hasta cuando hablamos los argentinos nos confundimos. Los detectives. El detective, el que va a la calle, levanta información, se contacta, como lo vieron en la película, esos dos detectives que van al bar, entrevistan al dueño del bar y luego en una oficina, en un área que, les cuento, todo esto es real y existe, hacen los cuadros de contacto. Tenemos las áreas de apoyo de análisis de las comunicaciones, hay en un ploteo que se ve como una nube, que es impresionante dentro de las comunicaciones, acá también la policía de la provincia lo tiene, pero todo eso está en manos nuestras, del Poder Judicial. Les quiero comentar a modo de ejemplo, hasta hace 2 años la policía de la provincia de Córdoba tenía un análisis, tenía un área de comunicaciones. Hay cosas que con la prudencia que se marcó acá, hay que dejarlas que corran,
para que caigan por su propio peso. Hace 2 años atrás hubo un incidente donde se descubre que se violaba la garantía de los ciudadanos tramitándose ahí 5 minutos. Tramitándose ahí, pidiendo a las compañías telefónicas informes telefónicos de número, todo, en causas privadas que fundamentalmente pasan por la intimidad del ciudadano. Y eso se hacía en la jefatura de policía. Y la prensa destacó que Policía Judicial contaba con un área que era muy seria y era férreamente controlada. Es una de las áreas que más controlamos. Como verán ustedes, eso ha sido muchos de los desafíos que hemos tenido, que seguimos teniendo. Nuestra institución pretende dar respuestas inmediatas al fiscal de instrucción con flexibilidad. Y esa flexibilidad deviene de adaptarse al tipo de problemática criminal que se nos presenta, armando equipos de trabajo. Una de las premisas nuestras es el trabajo en equipo de manera interdisciplinaria. Lo que se ha mostrado en el video es un trabajo estrictamente interdisciplinario y protocolizado de cómo se debe actuar en cualquier lugar de la ciudad de Córdoba. Y cuando digo la ciudad de Córdoba, hago un paréntesis con lo que es el interior de la provincia de Córdoba. Ustedes saben que después de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe son una de las provincias más grandes. Nosotros nos comparamos permanentemente con los santafesinos, de los cuales tenemos profundas rivalidades futbolísticas. Motivo por el cual también en estos últimos 4 años se han creado unidades judiciales en el interior, en ciudades importantes, en un número aproximado a 12 tenemos, donde ya hemos desembarcado con nuestro proyecto cordobés, donde al ciudadano del interior pretendemos ofrecerle, y esa es nuestra aspiración, una misma calidad de justicia que tiene el ciudadano de la ciudad de Córdoba. Como el tiempo es corto, quiero dejar algunas frases de las percepciones que nosotros tenemos en la Dirección de Policía Judicial sobre cuál es el estado actual de nuestra Córdoba. Porque les cuento que todavía algunos en Córdoba siguen preguntando qué gusto tiene la sal. Entonces hay que salir a justificar. No quiero perder el trabajo, les cuento. Gano muy bien. Eso les digo, hay que pagarle a la gente, ¿no? Hay que pagarle a la gente. Porque queremos, esto es como la empleada doméstica que tiene mi señora. Le paga 500 pesos y quiere que trabaje toda la semana, cuando hay una reunión social el sábado de la noche, lave los platos y venga el domingo y encere. Y a mí me parece bastante duro, yo le digo, y hay que pagarle. Hay que pagarle. Pretendemos que encere, pero mi mujer no le ha comprado una enceradora a la empleada doméstica. Y cuando le compra la enceradora dice, y encima tengo que pagar la cera. Porque todos estos reactivos valen plata. Y yo, y encima, una vez me decía alguien, doctor, ¿cuántos guantes le hemos dado? ¿Qué hacen con los guantes? Entonces es difícil volver a explicar qué gusto tiene la sal. Entonces yo, usando mucho mi imaginación, le decía a algunas personas importantes en Córdoba, ¿cómo podemos explicar lo que no ocurre? Porque alguien me dijo, doctor, usted tiene que vender. Yo me imaginaba en un shopping vendiendo autos. Y claro, ¿cómo vendo? Entonces digo, pero ¿cómo puedo vender y cómo puedo traerles a ustedes y convencerlos en base a lo que no sucede? Porque eso es fundamentalmente, creo que lo que podemos vender los que trabajamos en Policía Judicial. Y no tenemos en Córdoba hoy
desde hace mucho tiempo no tenemos, como decía Marcelo Hidalgo, el doctor Marcelo Hidalgo, hemos bajado a niveles insignificantes, porque nunca nada va a dejar de existir. Todo lo que es la violación de las garantías constitucionales, la violentación de los derechos humanos en las seccionales de policía. Tenemos que estar en donde funciona la policía de prevención o policía de seguridad. Ahí. Y como dijo el doctor Storni, director de Policía Judicial, las garantías, el respeto y el cuidado de esas garantías en realidad comienza a partir de las 22 horas, cuando ya están cerrados los tribunales y Policía Judicial es la única que funciona las 24 horas del día, los 365 días del año. Cuando en la noche de la provincia de Buenos Aires se aprende un ciudadano y no se lo lleva aprendido a las 9 de la mañana cuando están abiertos los tribunales, se lo llevan aprendido a las 3 de la mañana. Y ahí está Policía Judicial. Entonces, eso es lo que no está ocurriendo en un sentido positivo en Córdoba. No tenemos marchas de Madres del Dolor, marcha de mujeres, o sea, no lo tenemos. Nos estamos ahorrando enormes problemas sociales. Y eso es lo que yo trato de explicar en mi provincia, del beneficio de haber armado, construido, con paciencia, con tesón, pero con mucha claridad. Les aseguro que hace falta una verdadera convicción para sostener esta nueva construcción, que es algo totalmente distinto. Frase: ¿cómo podemos pretender hacer un puchero distinto si usamos los mismos ingredientes? Y creo que en Córdoba hemos usado un ingrediente distinto. Y estoy seguro y convencido que nos trae resultados. No son mágicos, no son rápidos, son lentos, cuestan, pero lo que cuesta a la larga trae un enorme beneficio. He aprendido, hasta por mi propia vida, que lo rápido termina siéndome caro, meramente efectista. Sabemos perfectamente dónde estamos parados y bueno, dejo abierto para preguntas porque si no me van a retar. Voy a procurar intervenir con algunos conceptos que ya se han señalado, pero les quisiera decir que si yo estuviera exactamente en el lugar en el que están ustedes, pediría algunas cosas para que esto funcione de alguna manera, con alguna expectativa razonable y seria, y que sea un camino que tienda a construir y no llevarnos a una situación de crisis al poco tiempo. La primera, autonomía presupuestaria. Créanme que explicarle a la Corte que hace falta el último equipamiento, que es un escáner que toma 50.000 medidas en un solo segundo en la escena del crimen, yo creo que costó una tesis. Pero eso es lo que hace falta, un escáner, porque eso es el instrumento con el que se trabaja. Entonces, autonomía presupuestaria, primera cuestión. Hace falta contratar personal porque tenemos un problema de espectáculos deportivos gravísimo, de violencia en espectáculos deportivos. Necesitamos generar equipos de trabajo especiales por determinada época. Autonomía presupuestaria. Eso pediría yo estando en el lugar donde están ustedes. La gradualidad. Yo lo vuelvo a insistir. La verdad es que con el doctor Caferata andábamos dando vueltas tratando de encontrarnos porque compartimos la cátedra con otros proyectos y pues son testigos nuestros colegas de aquí. La primera palabra que cruzamos cuando llegamos a La Plata fue esta necesidad racional e imperiosa de que este proyecto sea gradual. Es decir, tómenlo por materia, por territorio o por tiempo. Pero yo entiendo que un proyecto de esta envergadura necesita de un desarrollo gradual, en distintos momentos, en distintos territorios. Las necesidades serán
puntuales en algún momento, pero creo que esto es un concepto central. Lo otro, la rendición de cuentas. Es decir, me parece que en las instituciones republicanas tenemos que acostumbrarnos, todas, la Policía Judicial, el Ministerio Público, a hacer una rendición de cuentas que permita conocer a la ciudadanía en qué se gastan los recursos. Yo le pido que ustedes ingresen a la página de, por ejemplo, el Ministerio Público de Chile y van a encontrar en qué se gasta cada centavo y cuál es el estado total de las investigaciones año por año y en qué gasta el dinero la Policía Judicial, peso por peso. Rendición de cuentas que además tiene que ser pública, porque no podemos dejar de pensar el sistema de la página web tan potente, tan poderosa que tiene el Ministerio Público como el lugar y el escenario a partir del cual el Ministerio Público tiene que empezar a hacer conocer sus resultados. Y otro punto, el control ciudadano, que esto no implica que los ciudadanos empiecen a controlar las investigaciones, implica el control sobre la gestión general, porque si la injerencia, más allá del rol de parte que tenga cada uno en el proceso, que en todo caso ese es a través de sus letrados, sus abogados, el control específico del desarrollo de un proceso, yo hablo del control ciudadano como un control de gestión en el que tendrá que participar también. Y esto me lleva a plantear esto, el falso dilema entre la libertad y la seguridad. Fíjense que la Corte Interamericana, los tratados internacionales garantizan el derecho a la seguridad de los ciudadanos, todos lo tenemos. Pero queda claro que la libertad es un derecho prevalente. Es decir, si de acá a un año yo le dijera a todos los ciudadanos de la Ciudad de La Plata, quédense tranquilos, ahora están todos enrejados en su casa, me dirían, qué chiste. Y bueno, porque precisamente esta idea de la seguridad es un derecho que tiende a construir más libertades. Así que esto tiene que quedar claro, por un lado. Y por otro lado, crear un sistema como la Policía Judicial es pensar en términos de eficiencia, efectividad, perdón, y ahí hay un error, efectividad, eficacia y eficiencia, ahí hay un error, efectividad, eficacia y eficiencia. La eficacia de un sistema diseñado implica pensar que algo se cumple, es decir, lo diseñamos normativamente y lo cumplimos. Nosotros que tenemos el fetichismo normativista hasta en los huesos, que pensamos que creamos una norma y ya generamos una realidad, esto es para pensarlo. Diseñar un sistema y vigilar que se cumpla. Eficacia, efectividad, diseñar un sistema, verificar que se cumpla y verificar que se estén logrando los objetivos para los cuales se cumplió. Esto es otra medida, otra cuestión. Y lo tercero es la eficiencia. Señores, esto es un juego de suma cero. Dinero que se gasta en seguridad es dinero que no va a salud, que no va a educación. Es decir, las instituciones públicas y republicanas en esto tienen que tener una cuestión de claridad muy importante. Otra cuestión en relación a la política criminal, que tiene que ver con la intervención. Yo entiendo que el Ministerio Público tiene que optimizar la capacidad de respuesta de las multiagencias que intervienen en las investigaciones. Fíjense, una de las cuestiones, dejar de tener cupos de casos y empezar a abordar problemáticas delictuales. Es decir, para el problema de violencia familiar, la multi y la interdisciplina requerirá equipos de abordaje de tratamientos psicológicos, psicoterapéuticos, exigirá que la Procuración genere un convenio muy importante con una universidad tan importante como la Universidad de La Plata, para tener, por ejemplo, asistentes sociales que puedan generar este abordaje de una manera muy particular. Empezar a abordar flujos de casos como ustedes tienen especialidad en piratería. Bueno, esto va a requerir, digamos, instrumentalizaciones diferentes. Esta es una de las cuestiones. La otra cuestión, descentralizar la recolección de la información. Y fíjense, como Bilardo, ustedes que han tenido un gran jugador y técnico, fíjense,
¿sí? Perdón por la simplificación, pero que judicialmente se esté recolectando información en distintos puntos de la provincia, exige que haya alguien que pueda centralizar el análisis total y absoluto de la problemática delictiva, y ni hablar de la que ingresa y ni hablar de la que cruza la provincia. Digamos, hay problemáticas delictivas que son claramente interprovinciales e interjurisdiccionales. No vamos a descubrir nada nuevo. De manera tal que la descentralización de la recolección de la información es un objetivo bien importante, judicialmente recolectada, sobre la base de parámetros y estándares de recolección de información. Nosotros tuvimos la oportunidad, yo sé que a nosotros nos dicen que somos de la República de Córdoba y sé que estamos atrasados en algunas cosas, mucho en algunas, y en otras sabemos que estamos haciendo grandes esfuerzos. En la ciudad de San Francisco estamos llevando un plan piloto que ha protocolizado la recolección de la información, descentralizando los lugares y centralizando el punto de análisis de la información. Yo, si estuviera en el lugar de ustedes, trataría de buscar un diseño que me permita esto, para agregar valor a la respuesta y dejar de hacer más de lo mismo, digamos. Ustedes tienen jueces, fíjense, toco otro tema que tiene que ver con esto, porque vamos a crear una policía judicial, vamos a hacer esto, vamos a respetar las garantías, y fíjense, hablando de eso, ustedes tienen jueces que tienen miedo de dejar en libertad a alguien porque enseguida hacen lo que ustedes le llaman el garanticidio. Entonces, este sujeto sale y se manda una macana, las pautas están, lo que dijo la Corte Interamericana, lo que dijo, está, pero nadie controló la situación de este sujeto y entonces todo el sistema se deslegitima, también la policía judicial, la justicia, los jueces. Entonces, fíjense, no tenemos organismos importantes de seguimientos de las medidas alternativas a la prisionización, lo que se conoce en el sistema anglosajón como los pre-trial service, que tienen una historia fantástica y fabulosa en donde hay que meter mucho trabajo social. Y desde este punto de vista, también, entonces, ensamblar estrategias de información de manera proactiva con agencias del Estado. La provincia de Córdoba está adhiriendo a la ley nacional que transforma en delito la evasión tributaria de impuestos locales y municipales. ¿Quién cree ustedes que tiene la información y el caso prácticamente construido para decir que hay un delito de evasión tributaria? Policía Judicial. La Policía Judicial y también la agencia que tiene esa información. La agencia de caza y pesca, la agencia de drogas. Es decir, la investigación hoy es multiagencia. Por eso el sentido de ir generando una policía judicial que vaya abarcando gradualmente temática. Es decir, pensar que la policía judicial, por arte de birloque, va a investigar todo de golpe en todo el territorio, es casi un acto de voluntarismo, yo diría casi como un harakiri investigativo. Entonces, sí creo que desde el Ministerio Público hay que tener una política bien fuerte para fijar protocolos de trabajo que permitan a las agencias, con todas las agencias, superar relaciones patológicas y generar lealtades recíprocas. Dentro del marco de la ley todo, fuera del marco de la ley nada. Las relaciones patológicas que tienen que ver con la superposición de tareas, etc. Dejar de lado las visiones estáticas y parciales. Para la policía bonaerense, la de Córdoba, ¿cuál es el hecho esclarecido? Donde hay un detenido. ¿Qué decimos los fiscales? ¿Qué caso me trajiste? Esto a las 24 horas se terminó. Y yo quedo en la plaza pública, en la Moreno, en la plaza. Ahí quedo colgado. Entonces, dejar de tener estas visiones estáticas y parciales para pasar a tener visiones dinámicas que vean la proyección hacia el juicio, hacia el éxito del caso de la Fiscalía. Por eso hablamos de maximizar las facultades de persecución penal. Mire, señor jefe, esto no va. Mire, señor jefe, esto sí va. Es decir, en esta idea, conformar una línea persecutoria que tenga coherencia y continuidad.
ver entonces este posicionamiento del Ministerio Público en dos cosas que son bien importantes. Un articulador de políticas de persecución penal, un gestor de esta política de persecución penal y, por otro lado, un constructor de redes sociales, porque es necesario controlar las medidas alternativas a la presionización, porque es necesario conseguir información de instituciones sociales, es necesario volcar la información a ONGs, y esto lo transforma el Ministerio Público en un importante constructor de redes sociales, de legitimación social, que necesita tener junto con una institución nueva como la Policía Judicial. Cuando hablamos de crímenes violentos nos planteamos, fíjense, baja incidencia cuantitativa, alto impacto social y personal, y en el caso de ustedes y de muchas provincias, también en algunos casos de la nuestra, bajo nivel de confianza en determinados casos. No voy a nombrar lo que ustedes conocen públicamente, digamos, en su provincia, pero fíjense que basta un caso, uno de cualquiera de estos crímenes violentos para que las instituciones tiemblen. Esta es la descripción general que uno puede hacer sobre crímenes violentos. Fíjense, y aquí hizo una primera intervención mi colega, el doctor Marcelo Bastías. La Unidad Judicial de Homicidios, en el caso de Córdoba, tiene un ayudante fiscal, o llámenle usted como quiera, jefe de caso, que tiene como misión que los organismos que intervienen en el desarrollo de esta investigación observen y preserven, y cuando hablamos de observar y preservar, hablamos en una provincia como la nuestra, que tiene jurados populares, básicamente de la fuerte incidencia que tiene la idea de la cadena de custodia. Si ustedes piensan que es un jurado popular, cuando uno le dice que tal cosa es un instrumento público y salvo redargución de falsedad debe tenerse por tal, el jurado popular le hizo, ¿qué me está diciendo? Yo hasta que no me expliquen cómo el arma esta que está acá era la que estaba en el lugar del hecho, pasó, fue procesada y peritada, vuelva y empiece de nuevo, pierdo el caso. Entonces, observar y preservar, documentar y registrar. Hay muchos de ustedes que han podido llevar adelante en distintos departamentos y han podido superar esta idea patológica de la construcción del expediente. Nosotros, cuando hablamos de documentar y registrar, hoy piensen ustedes, las entrevistas a niños víctimas de abusos contra la integridad sexual se practican en cámara GES, es decir, no se escribe nada, no hay expediente. Lo que hablamos de esta idea de documentación y registración de la información, no hablamos de la construcción de un expediente, sino que hablamos de, precisamente, probablemente utilizar tecnologías mucho más fidedignas, filmaciones, grabaciones, videograbaciones, videofilmaciones, pero esta documentación y registración de la información tiene que estar, y además tiene que estar disponible, y esto es lo importante, en tiempo real. Discúlpeme, pero yo a las 4 de la tarde cierro tribunales, nos veo mañana. Esto, indudablemente, que a las necesidades de la investigación no funciona, esto no es coherente con las necesidades de la investigación. Las necesidades de la investigación 24/7/365. ¿Vieron como ese programa 678? Bueno, esto es 24/7, día de la semana, 24 horas, los 365 días del año. Es decir, la investigación no puede parar, y cuando digo esto, piénsenlo también en términos de las medidas gremiales. Discúlpenme, pero hace 2 meses que estamos de paro. Yo necesito el informe químico. No, yo estoy de paro. Piénsenlo. Y el otro punto es comunicar. Porque el ayudante fiscal o jefe de caso, que es quien desde el lugar del hecho está, digamos, al frente de la investigación, comunica a autoridades, le hace fiscales o fiscales generales, la evolución de eso en tiempo real. Por eso decimos que la Unidad Judicial de Homicidio está conformada, es una unidad funcional técnica, porque cruza la información que se genera en los gabinetes, es jurídica, porque hay un miembro del Poder Judicial, un miembro de la Policía Judicial, un miembro del Ministerio Público, y es operativa porque hace ejecutar órdenes. Vaya a tal dispensario, busque información, traiga esto, búsqueme aquello. Tengo producida información de los gabinetes técnicos, salga y busque aquello otro. El ayudante fiscal o jefe de caso, entonces,
organiza, administra y controla la información. Entonces, este rol del jefe de caso tiende a coordinar la actuación institucional y yo le agregaría interinstitucional. Es decir, es una persona que tiene el teléfono rojo todo el día, está al frente de los equipos de trabajo todo el día y esto demanda para cada caso un insumo de tiempo muy importante. Esta persona también tiene que definir roles y funciones de los auxiliares de la investigación. Tiene que haber protocolos de trabajo. Sí, fíjense qué curioso, porque con la policía bonaerense nunca van a dejar de trabajar, porque si la policía bonaerense llega al lugar del hecho y le contamina la escena de crimen en el lugar del hecho, ya arrancamos bien mal. De manera tal que los protocolos de trabajo los comprenden y los definen, y estos roles y funciones, yo me acuerdo de uno, me acuerdo de una escena patética. Llegamos a un crimen y estaba toda la plana mayor de la policía en una antesala a donde estaba el cuerpo golpeado y destruido. Y yo recuerdo que estaba el jefe de policía, el jefe de investigación y toda la plana mayor. Una escena patética, pero yo no le hablo del suboficial, hablo del jefe. ¿Quién le habla? A partir de ese momento fue conocido como el loco de la cámara, porque a partir de ese momento yo compré una cámara y les dije, la próxima vez van todos presos. La próxima vez van todos presos. Así que quien le habla como ayudante fiscal iba con una camarita, lo cual me costó, entre otras cosas, y por varios motivos, varios intentos de divorcio, la compra de la cámara, con lo que llegaba y filmaba y se terminó. Se terminó. Nunca más tuvimos un problema serio en Córdoba Capital mientras pudimos trabajar de esta manera. Yo les decía esto porque yo creo que ustedes lo tienen claro. Una cosa es conducir investigaciones y esto se hace desde el lugar del hecho y no hay otra, al frente de los equipos, buscando proactivamente información. Otra cosa es dirigir funcionalmente, es decir, plantearse vamos a detener, no vamos a detener. Y otra cosa es litigar ante tribunales. Son tareas distintas y discriminadas. Usted me dice, ¿la puede hacer un fiscal? Y yo le digo, para conducir investigaciones desde el lugar del hecho que están entrenados. ¿La puede hacer? Sí, la puede hacer. El mismo fiscal puede también tomar las decisiones de parar la pelota y decir, bueno, vamos a detener ahora, mañana. Sí, también lo puede hacer. Y puede al otro día con las ojeras por acá presentarse frente al magistrado de garantía y decirle, vengo a pedirle la detención. Puede, pero va a ser una suerte de He-Man que al cabo de un año de trabajo probablemente entre en una situación de crisis total. Por eso entonces yo entiendo que la figura del ayudante fiscal que cumple esta función es una figura bien importante, bien central y genera una toma de intervención informal, comunica al fiscal, trabaja desde el lugar del hecho, requiere servicios de gabinetes técnicos, científicos, garantiza protocolos de intervención para la cadena de custodia, recaba información del sitio y periférica, mucha información entra al 911 cuando ocurre un hecho. ¿Quiénes tienen el 911 acá? ¿Y qué vamos a hacer? ¿También la traemos a la Policía Judicial al 911? Alguien recién hablaba de la defensa pública y entonces los detectives, los investigadores, sí, interesante. ¿Qué hacemos? ¿También creamos gabinetes técnicos para la defensa? O a lo mejor la defensa puede satisfacer generando convenios como han hecho en Córdoba la defensa pública con las universidades, la defensa pública para tener técnicos de las universidades a costo del Estado. Recabar información periférica del sitio, coordinar los equipos técnicos y la pesquisa, porque el pesquisa que sale a buscar un arma, ¿qué arma sale a buscar? Ah, espérese, llamo, sí, listo, es un calibre 38, listo, vaya, busque un calibre 38. Mantener informado al fiscal. Es decir, proponer estrategias, tácticas y acciones. Si hay un delito y este delito está vinculado con desarmadores de automotores y el objeto principal es el esclarecer un hecho de homicidio, el fiscal tiene que saber que para llegar a ese hecho de homicidio hay que operar sobre la red
de reducción de vehículos, por ejemplo. Coordinar operacionalmente la preparación, desarrollo y concreción de todas las tareas es una tarea del ayudante fiscal. Proyectar las labores desplegadas hacia el juicio. No a la detención, no a la prisión, hacia el juicio. Suministrar e integrar la información estratégica del desarrollo del proceso al equipo que trabaja. Y, lo último, una sistemática e institucional devolución. Yo digo, cada caso es una tesis. Fíjense que hace muy poquito, y con esto termino, tuvimos un caso de un homicidio en el que hubo finalmente unas observaciones formuladas por el médico que concurrió al lugar del hecho y por el médico forense que no concurrió al lugar del hecho y que hizo una autopsia. Desde ya le aclaro, todos los protocolos de la Comunidad Europea, por ejemplo en esto, dicen que el mismo médico que va al lugar del hecho es el que tiene que practicar la autopsia porque es el que está nutrido de mayor cantidad de información. ¿Y a qué no saben lo que pasó en el juicio? Lo que pasó en el juicio es que esa disputa se produjo, por eso hablaba de coherencia y continuidad en la línea persecutoria, y ganó el médico que fue al lugar del hecho. Ilustró y explicó cómo las heridas de arma blanca podían o fueron ocasionadas con un arma blanca versus este médico forense que simplemente observó un cuerpo frío y realizó una serie de observaciones de esas características. Bien, les tengo que agradecer mucho y muchísimo a las autoridades, a ustedes por el tiempo y quedamos a disposición para las preguntas.